Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Quisiera agradecer al doctor Malé, al doctor Mauricio Castillo, a la doctora Fátima, a todo el comité organizador del curso, el permitirnos la oportunidad de venir a platicar hoy con ustedes de esta enfermedad. Es muy interesante la hepatitis E, es un virus muy digno de estudiarse. En muchos aspectos vamos a ver que es muy similar a la hepatitis A, pero tiene detalles clínicos en su comportamiento que vale la pena analizar porque, como vamos a ver, siendo México uno de los países endémicos, los casos tienden a presentar complicaciones o una evolución no tan típica como la del virus A. El virus de hepatitis C fue descubierto por ahí de la década de los 80. El artículo lo refiere como la quinta forma conocida de hepatitis humana, aunque en realidad por orden de descubrimiento fue, si tomamos en cuenta que el virus C fue como tal tipificado hasta los 90, habría sido la cuarta, pero antes de la hepatitis C ya se describía la no A, no B, por eso se considera la quinta forma de hepatitis. Existen dos formas de presentar hepatitis E en general clínicamente en el mundo. La forma epidémica o la forma endémica, que es la más frecuente, es dada por el genotipo 1 y el genotipo 2, sobre todo en los países en vías en desarrollo. Estos genotipos se contagian o se transmiten por vía fecal oral, como el virus de la hepatitis A. Y existen formas esporádicas cada vez más frecuentes en los países del primer mundo, sobre todo por los genotipos 3 y 4. De la hepatitis E existen 7 genotipos. En realidad los genotipos humanos son solamente el 1 y el 2, pero del genotipo 3 al genotipo 7 son zoonosis, infectan sobre todo animales. El genotipo 3 y 4 son muy comunes. El genotipo 3 es en cerdos y el genotipo 4 infecta venados, alces y ese tipo de animales. A partir del genotipo 5 infecta a mamíferos menores y el genotipo 7 infecta peces. La manera en la que se adquieren estos genotipos 3 y 4 en los países desarrollados es en el consumo de carne contaminada mal cocinada. Si nos enfocamos en la distribución geográfica, nos damos cuenta que México, igual que en la hepatitis A, está en los países de muy alta prevalencia. Esto porque México se distingue entre las enfermedades de transmisión fecal-oral. Las epidemias más grandes de hepatitis E que se han dado en la historia y la mayor parte de la investigación que se ha hecho del virus han sucedido en esta región, en la región de la India. Pero en México también ya ha habido un par de epidemias, sobre todo una a mediados de los años 80 muy importante, que tuvo un impacto epidemiológico serio y que fue lo que hizo conciencia en nuestro país de la existencia de la enfermedad. Todavía existen casos frecuentes de hepatitis E en México y en amarillo más oscuro vemos los países del primer mundo empiezan a presentar casos esporádicos cada vez más frecuentes, sobre todo en esta área de Estados Unidos. El consumo de productos provenientes de alces, por ejemplo, de venados es muy común, y hacia el norte de Europa los productos de cerdo mal esterilizados o mal preparados están presentando casos más frecuentes. Como ya comentábamos, el virus presenta una transmisión fecal-oral, una vía muy similar. Ahorita vamos a ver una imagen muy similar al virus de la hepatitis A. ¿Qué diferencias importantes tenemos que considerar con el virus de la hepatitis A? Primero, la edad. La hepatitis E tiende a afectar a pacientes de mayor edad. El promedio de edad de los casos reportados es entre los 15 y los 35, adultos jóvenes. Se han presentado en el primer mundo los casos esporádicos casi siempre en hombres después de los 40 o 45 años, que suelen ser cazadores y que comen productos de venado, cosas así por el estilo. Es más agresiva en su comportamiento clínico. La hepatitis A no tiene una mortalidad tan elevada, mientras que la hepatitis C puede llegar hasta un 12% de mortalidad. No se sabe muy bien a qué se debe todo esto. Tal vez sea el efecto de la edad, el hecho de que a estas edades el hígado ya haya estado expuesto a hígado graso, o se haya expuesto ya a alcohol, o se haya expuesto a medicamentos previamente, que sea un hígado no totalmente sano como el de los niños que son afectados por hepatitis A. Puede ser que la evolución de la hepatitis C sea más agresiva.
En general, las formas clínicas, tenemos una forma aguda, que es la forma clásica, que se parece mucho a la hepatitis A, que a veces puede ser indistinguible. Existe una forma crónica que está siendo cada vez más descrita en pacientes inmunosuprimidos. Esto se ve mucho en pacientes insuficientes renales crónicos, en hemodiálisis, trasplantados renales o trasplantados hepáticos con uso de inmunosupresión crónica. Pueden infectarse de hepatitis E y su sistema inmune no logra eliminar el virus. Y lo que comentaba ayer el doctor Mauricio en su charla, la hepatitis E es un virus de consideración en embarazadas. La mortalidad en este grupo de pacientes, por alguna razón, no se conoce por completo, se piensa que tiene mucho que ver el factor hormonal y el hecho de la discreta inmunosupresión que suben las pacientes embarazadas. La mortalidad en embarazadas puede alcanzar hasta el 20%. Este es más o menos el ciclo de vida del virus. El principal sitio de adquisición es a través de agua contaminada o alimentos regados con aguas negras. La transmisión, decíamos, es fecal-oral. El virus también es un virus resistente al ácido, es un calicivirus y resiste el ácido, no lo inactiva el estómago, alcanza a pasar muy bien hacia el duodeno y una vez en el medio más alcalino del duodeno logra pasar a la circulación portal y es la vía por la que llega al hígado. Tanto la hepatitis A como la hepatitis E no son virus citopáticos o citotóxicos, no destruye el virus la célula del hígado como tal. Entra a la célula del hígado y ahí se replica. Lo que destruye al hígado es la respuesta inmune del paciente. Una vez que el sistema inmune del paciente detecta que las células tienen algo anormal, es nuestro sistema inmune el que ataca al hígado y destruye a los hepatocitos para buscar eliminar el virus. Entonces, no son virus que directamente destruyan al hígado, sino que estimulan una respuesta inmunológica muy intensa, que es la que a la larga hace el daño. Una vez que se replica el virus, pasa a la circulación nuevamente o se libera a través de la vía biliar y se excreta por las heces. El cuadro clínico es muy similar en algunos aspectos al de hepatitis A, pero tiene ciertas diferencias sutiles que vale la pena repasar. La incubación es más larga y esto es algo que hay que mantener en mente. Puede haber hasta 2 meses de periodo de incubación y nosotros estamos acostumbrados a ver en la consulta a los pacientes con hepatitis A que hace 1 o 2 semanas se fueron de vacaciones a Acapulco y que comieron mariscos y ahí se infectaron y entonces ya sabemos qué pasó, pero estos pacientes pueden tener el antecedente hasta 2 meses atrás y entonces lo podemos llegar a pasar por alto si no somos muy acuciosos. Otra cosa importante, 60-70% de los casos pueden ser asintomáticos o no desarrollar ictericia, entonces son cuadros que semejan mucho cuadros gripales muy fuertes, casi como un cuadro de influenza con cefaleas, fiebres, mialgias, artralgias, náusea, pero el paciente no alcanza a ponerse ictérico, no desarrolla ictericia. Decíamos, puede encontrarse también el virus en vía sanguínea, en transfusiones o en órganos trasplantados. Si la persona que donó el órgano, de la que se obtuvo el órgano, estaba infectada y no se conocía su estatus, podemos contagiar a otra persona a través de ese órgano trasplantado. Y otra cosa que tiene, a diferencia de la hepatitis A, es que la duración del cuadro tiende a ser mucho más larga. Los síntomas del paciente pueden persistir hasta 6 semanas y hemos visto casos que pueden persistir hasta por 6 meses. Tuvimos un muchacho joven, un estudiante de la Escuela de Medicina allá en Hidalgo, que desarrolló un cuadro de hepatitis y un detalle que siempre es muy interesante en estos pacientes es que ya tienen historia previa de hepatitis A en la infancia. Entonces, este era un joven de 20 años que ya había tenido hepatitis en la infancia, demostrada con anticuerpos, y viene a tener un cuadro de hepatitis aguda a los 20 años, con elevación importante de transaminasas, arriba de 2.000 o 3.000 en este joven. La elevación de transaminasas hacia estos niveles le duró casi 4 meses y la ictericia le duró 6 meses completos. Cuando vimos que ya tenía anticuerpos para hepatitis A, hablamos con el Laboratorio Estatal de Salud en Hidalgo y le pudimos pedir los anticuerpos y el PCR para virus E y salieron positivos, ¿no? Desgraciadamente ahorita vamos a hablar del diagnóstico, pero el comportamiento es más atípico. Decíamos, estamos con adultos jóvenes con cuadros de duración prolongada. Esto ya lo comentamos, es un cuadro muy similar en general a la hepatitis A,
pero decíamos, hasta 15% de los casos, como son en adultos, tienden a comportarse de manera más severa. Siempre hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de falla hepática fulminante, ya lo comentó la doctora Mayra hace un rato, los pacientes con hepatitis que empiezan a prolongar tiempos de coagulación o que empiezan a hacer encefalopatía, son casos de mucha gravedad que deben de referirse de inmediato a un centro de especialidad porque pueden llegar a meritar trasplante hepático. El riesgo de falla hepática en estos pacientes es muy elevado y siempre que veamos un paciente con hepatitis aguda que está prolongando tiempos, lo que no hay que hacer es darle cosas para corregir los tiempos, no hay que darle plasmas o cosas así, porque entonces nosotros perdemos el control de qué tan severa está siendo la falla hepática fulminante que está haciendo el paciente. ¿Cómo se comporta en el tiempo? Ya ahorita lo comentábamos, tenemos un periodo de incubación más o menos variable, desde 3 hasta 8 semanas. Empieza el virus, el RNA viral se detecta en sangre casi de inmediato, desde la primera semana es muy fácil de detectar. Los anticuerpos se empiezan a producir también desde el inicio de la enfermedad y ya alcanzan su máxima detección alrededor de los 2 meses después de empezar el cuadro. La fase aguda con síntomas y el inicio de la ictericia puede durar hasta un mes y la convalecencia, comentábamos, es muy variable, puede durar meses dependiendo del caso. Los anticuerpos IgA, que son los diagnósticos como tal de infección aguda, junto con el RNA, duran hasta 6 meses en sangre y la protección ya de los anticuerpos IgG puede durar hasta 4 o 5 años. Esta es otra cosa importante que tenemos que mencionar en un momento sobre la hepatitis E. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y damos el tratamiento de hepatitis E? Decíamos las pruebas ideales, ¿no? En el caso de sospecha sería, por supuesto, tener aislado el RNA viral por un PCR, lo ideal sería en sangre, pero también se han trabajado PCRs en evacuaciones o en líquido biliar. ¿Cuál es el problema? El costo. Son sumamente elevados y la disponibilidad. No son estudios fácilmente asequibles, sobre todo aquí en México, y los resultados se tardan mucho tiempo, no los tenemos antes de un mes. Los anticuerpos, el IgM, decíamos, es el marcador como tal de infección aguda y puede persistir en el paciente de 3 meses hasta 1 año. Y el IgG solo dura la protección en promedio hasta 5 años. Esta es otra cosa muy importante, la protección no dura permanentemente, igual que la hepatitis A, lo cual significa que un paciente con hepatitis E puede volverse a infectar después de que haya bajado su protección. El tratamiento es sintomático en la mayoría de los casos, que son solamente moderados o leves, ¿no? Como la hepatitis A, pero se ha visto que los casos más graves en esta situación sí responden a ribavirina. Los estudios que se están corriendo en la actualidad han demostrado que la ribavirina por 12 semanas sí puede lograr una respuesta viral hasta del 80%, y esto no está justificado en todos los casos, y como decía la doctora Mayra, no a todas las hepatitis hay que darles ribavirina, el virus A no está justificado, y no en todas las hepatitis C tampoco. Pero en los casos graves, los casos prolongados, los que están haciendo cronicidad, los inmunosuprimidos, las embarazadas, sí está justificado iniciar el tratamiento y sí se ha visto que es costo-beneficio. Las dosis no están todavía bien establecidas, hay varios protocolos, varias opciones. Lo que sí se sabe es que el mínimo tiene que ser por 12 semanas. ¿Cómo prevenimos la infección? En países como el nuestro, obviamente, medidas higiénico-dietéticas, hervir el agua, desinfectar los alimentos no elimina el virus. Eso es algo muy importante. Cualquier desinfectante local que se le pone a las verduras no mata el virus de hepatitis E. Es muy resistente al cloro, es muy resistente al yodo, y entonces lo ideal siempre es dar un tratamiento más avanzado al agua potable y hervir los alimentos. En los países desarrollados, bueno, hay que decirle a la gente que no coma productos animales crudos o mal cocinados, evitar el consumo de vísceras, sobre todo, hay muchos lugares donde se consume el hígado del venado, del cerdo casi crudo, y la cocción de la carne es muy importante. El virus es muy resistente al calor, se necesita cocinarse arriba de 70 grados por más de 5 minutos para realmente inactivarse. Menos tiempo, menos temperatura no lo mata. Entonces, cortes término medio, carne molida mal cocinada, son un factor de riesgo importante para infecciones como esta.
Existen vacunas ya en prueba, sí. La más investigada es esta que se llama Ecolin en Estados Unidos. Se aplica en 3 dosis, pero desgraciadamente hay pocos estudios y lo que comentábamos, la eficacia dura solo unos años. Se pone la vacuna, se recomienda esta vacuna en personas que van a viajar a zonas endémicas, que van a viajar a México, a la India, porque la protección es meramente temporal. Después de 4 o 5 años desaparecen los anticuerpos y el paciente tendría que ser revacunado. Las complicaciones serias de la hepatitis E. Decíamos, más casos de hepatitis fulminante y falla hepática aguda que la hepatitis A, casi 3 veces más. Otra cosa muy propia de la hepatitis E es que desarrolla daño neurológico. Antes se creía que solo era por respuesta inmune, ahora sabemos que el virus también se replica en el líquido cefalorraquídeo y muchos pacientes debutan con encefalitis, con neuritis, con delirio o con síndrome de Guillain-Barré. Y también produce daño renal. Este sí es mediado por mecanismos inmunológicos, sobre todo las glomerulonefritis, y estas son completamente reversibles al pasar el periodo agudo de la infección. Baja la respuesta inmune del paciente. Otra vez, hacer el recordatorio en embarazadas, la mortalidad es de 20%. Bueno, vamos muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión con el virus de hepatitis E? Es muy importante tenerlo en mente aquí en México. Sí hay casos, sobre todo el centro del país, el sur del país, sí hay casos. Siempre hay que sospecharlo en pacientes adultos jóvenes que presenten un cuadro de hepatitis aguda típico y que ya hayan tenido en la infancia hepatitis, entonces, o que tengan ya un panel viral con anticuerpos para hepatitis A. Entonces quiere decir que estamos ante otro tipo de cuadro. Debemos recordar que en los adultos también existe la hepatitis B aguda, por eso el estudio del paciente debe incluir también su panel viral completo y solamente si el panel de hepatitis B también está negativo, la causa más probable será hepatitis E. Ya nos platicarán en un ratito, la hepatitis C no suele provocar tan frecuentemente estos casos. Decíamos, genotipos 1 y 2 son propios del ser humano, países en desarrollo. Genotipos 3 y 4, países desarrollados, son zoonosis y son de transmisión fecal-oral. Afecta principalmente a adultos, es más agresiva que el virus A, los anticuerpos tienen una duración muy limitada, 4 a 5 años, y eso siempre dice que hay posibilidad de reinfección futura, sobre todo en países como México. Mayor mortalidad en embarazadas, mucho riesgo de cronicidad en inmunosuprimidos y en trasplantados y puede provocar complicaciones neurológicas y renales. Por ahí una de las autoridades grandes mundiales en hepatitis E, de los primeros en describir las epidemias en la India, en uno de sus artículos de revisión nos pone, si llega a urgencias una paciente embarazada con un cuadro de hepatitis y que además está desarrollando o llega con datos neurológicos, por pura clínica es una hepatitis E hasta no demostrar lo contrario. Eso lo comenta el doctor en su revisión. Y no vale la pena esperar a que lleguen los estudios de diagnóstico, son muy costosos, poco accesibles, no todos los laboratorios nos van a hacer un IgM para hepatitis E, se tardan mucho tiempo en llegar los resultados y si esperamos a que lleguen para iniciar tratamiento puede ser muy tarde para el paciente. Las vacunas aún están en experimentación y el tratamiento en general es de sostén, pero en los casos graves y crónicos la ribavirina sí puede tener mucha utilidad. Muchas gracias.